Estamos en el área de conservación del acervo en papel o la colección de documentos en papel que tenemos en el Cabildo, que es una colección numerosa que llega a las 3.000 piezas aproximadamente. Aquí, donde ven, guardamos en estas planeras todos esos documentos que son muy diferentes entre sí, cosas de diversa naturaleza, documentos manuscritos, acuarelas, dibujos, muchos grabados. Las técnicas del grabado son, digamos, técnicas o metodologías de reproducción de imágenes que han ido cambiando, muy viejas algunas, que han ido cambiando y evolucionando hasta llegar a la actualidad, la reproducción digital. Pero las más primitivas son, por ejemplo, la xilografía, que se llama grabado en madera, donde alguien hace una imagen grabada, calada en una madera, luego la entinta y apoya el papel en ese dibujo grabado en la madera y la tinta queda en el papel. Luego hay otro tipo de técnicas de grabado más complejas, han ido avanzando, como ya les dije, y una de las que tenemos mucho, que es la más popular en el siglo XIX, es la litografía. Tenemos muchas litografías del siglo XIX, que es una técnica de grabado en piedra. Lito quiere decir piedra. Y de ese periodo tenemos muchísimo material. El acervo del Cabildo mayormente es del siglo XIX y algo del siglo XX. El acervo del Cabildo, como un museo histórico, tiene materiales muy diversos de todo tipo de cosas. Tiene muebles, armas, utensilios domésticos, ropas y lo que se llama obra plana. Obra plana es todo lo bidimensional, como la pintura. Tenemos pintura también, pintura al óleo, pintura o témperas, algún acrílico incluso del siglo XX. Toda la pintura y todos los documentos en papel, que también son obra plana. Y bueno, lo que hacemos acá es el trabajo de cuidar ese material. Básicamente lo que tenemos que hacer es cuidarlo y mostrarlo. Hay un doble juego y una doble responsabilidad que es conservar o cuidar y al mismo tiempo mostrarlo. Para mostrarlo lo que se hace es construir relatos, armar relatos en los cuales esas imágenes, esos documentos tienen sentido, encuentran sentido y dicen cosas en la dirección que el relato ese quiere ir. Y luego el otro nivel es el nivel de guardar y conservar. Para eso los guardamos aquí en estas planeras, los guardamos en sobres y carpetas hechos con materiales específicos, con papeles y cartones y cartulinas de conservación, que son materiales incluso, además de costosos, difíciles de conseguir. Otra cosa es el tipo de operación que hacemos con esos documentos, ¿no? Es más importante tal vez ser consciente de lo que no se debe hacer que tanto lo que haya que hacerle. Una cosa es la restauración, o un nivel del trabajo es la restauración, y otro que la incluye y la abarca es la conservación. El concepto general de trabajo es la conservación preventiva. La conservación preventiva trata de evitar llegar a procesos de restauración. Cuando hay que restaurar, se hará, llegado el caso, si no hubiera más remedio, pero trabajamos en un concepto general de conservación preventiva, de evitar llegar a restaurar. Y eso implica, bueno, una manipulación adecuada, control del contexto del ambiente en el cual las obras habitan, por decirlo así, ¿no? Que esté limpio, que no haya humedad, que la luz que se le emite sea de la mejor calidad posible y en el menor tiempo posible, que los tiempos de exhibición en la sala sean adecuados y no sean excesivos, ¿no? Que la humedad en sala, la limpieza en sala, etcétera, ¿no? Todos esos tipos de variables hacen a la conservación preventiva de las piezas pensando en que tienen, digamos, una premisa utópica de que duren infinitamente, lo cual no es posible, pero ese sería como el ideal, por decirlo así. Entonces, en función de esa idea, es que tratamos de hacerle todos los cuidados y requerimientos necesarios que están a nuestro alcance para que perduren sin deterioro, que ya son documentos que tienen sus años, que son cosas viejas en general. Fíjate que hay materiales que tienen 2 siglos y más incluso. Nuestra pieza más vieja es un grabado europeo, que es una alegoría de América,
y está en bastantes buenas condiciones de conservación. También hay que decir que el papel que se fabricaba en esos periodos era de muy buena calidad, muy estable, no tiene nada que ver con los papeles de celulosa de madera que se empezaron a hacer modernamente, por decirlo así. No es la primera alegoría de América, pero es una de las primeras que se ha compuesto. Cuando hablamos de la alegoría de América es una figura, es un cliché o un estereotipo, una figura común que, aunque le cambian algunos elementos, siempre se repite lo central, que es América presentada como una indígena, en general desnuda, con plumas, ¿no? Eso es un cliché, un tópico que se dice, como un lugar común, ¿no? Y esto no sale de ahí, cumple totalmente con el estereotipo de la alegoría de América. Rodeada de la selva, del exotismo, y hay un par de figuras como una Adán y Eva también, como si fuera la nueva expulsión del paraíso, si se quiere, ¿no? Porque para los conquistadores muchas veces el encuentro con América se cargaba del discurso bíblico y era como reencontrarse con la inocencia original y también con el pecado original. A partir de ahí los pobladores nativos, originarios de América, tenían que soportar las consecuencias del viaje discursivo, ideológico y colonizador y conquistador de los europeos, ¿no? Ellos, por supuesto, no tenían nada que ver con el imaginario bíblico occidental, pero lo tuvieron que padecer, por decirlo así. Bartolomé de Muñoz es el autor de este mapa de 1813 de las fuerzas porteñas y orientales en la lucha contra el Imperio Español. Bartolomé de Muñoz es un capellán, un sacerdote que va con las tropas porteñas. Y es el único mapa que tenemos de ese periodo hecho desde ese lado, digamos, de las fuerzas independentistas. Es acuarela y tinta sobre papel y está en bastante buenas condiciones. Insisto en que además de que hay un trabajo de conservación y de cuidado, los materiales con los que están hechos son materiales muy nobles, muy estables. Yo señalaría, y que cuando los encontré, cuando los descubrí aquí, me impresionaron muchísimo, que son los libros de padrón de la Fundación de Montevideo que llevó adelante, que tuvo a cargo el capitán Pedro Millán. Esos son 3 libros originales de la Fundación de Montevideo, con los nombres de los que vinieron a poblar la nueva ciudad y con los padrones que les corresponden de tierra, ¿no? Y luego también están las transacciones entre ellos, de los cambios de dueño de esos padrones, ¿no? Son 3 libros que están en condiciones ya no tan buenas de conservación, que claro, durante mucho tiempo esos libros no fueron patrimonio museístico, sino que fueron material administrativo en condiciones muy complicadas, muy rudimentarias. Entonces sufrieron los avatares de esa vida dura, por decirlo así. Entonces de repente hay manchas de agua, hay dedos grasientos impresos que habría que ver, seguro que son dedos de personajes históricos, huellas dactilares de fundadores de la ciudad. Luego esos papeles sí han tenido bastante deterioro. 2 de los libros tienen tapas que no son originales, que evidentemente no son originales, tampoco no quedó constancia de esa intervención, de esa restauración de las tapas. Se nota que no son originales por algunos recursos, por ejemplo, tienen unas aplicaciones de un cartón o una cartulina de mala calidad, muy moderna, y luego un cuero moderno que tampoco corresponde. El otro tiene un cuero más rústico, un cuero crudo, que yo no estoy seguro de que sea original, pero no puedo decir que no lo sea. Luego también podríamos nombrar el documento de compraventa de un esclavo, que es una pieza también muy fuerte, leer ese texto, ¿no? Que es una donación al museo, y ese lo tenemos aquí, lo podemos ver. Es muy fuerte, muy así, digamos, rotundo, muy concreto el dato, ¿no? La información de la compraventa de un ser humano. Una cosa de la cual todo el mundo más o menos sabe que eso ha sucedido, pero tener el documento en la mesa, verlo o presentarlo en la sala, un documento que no es ficción, digamos, es fuerte.